funciona, qué características tiene. Vamos a tratar en poco tiempo de explicarlo algo que es muy extenso, pero vamos a tratar de que les quede en su disco duro. Y después vamos a ver casos clínicos, principalmente enfocados en casos unitarios, en sitios infectados, que es donde tenemos mayor diferencia con técnicas de regeneración convencional. ¿Ya? Ahora, los dientes naturales, uno puede, cuando analiza casos de este tipo, dientes destruidos, lo que hacíamos hace 10, 15 años era decir, mire, ¿sabe qué? Este diente va a fallar igual. ¿Para qué gastar plata? Este diente tiene problemas endodónticos. ¿Para qué vas a hacer un tratamiento endodóntico? Pero resulta que con el devenir del tiempo la evidencia ya es clara y muestra que dientes que eran desahuciados son dientes que tienen buen pronóstico cuando se alejan. Y eso cambia el escenario porque ya no me pueden decir frente a eso, por ejemplo, ya, ¿y cuánto va a durar? Va a durar lo que la evidencia nos muestra y probablemente en muchos casos va a durar más que un implante. Y también, por otro lado, es súper importante que vayamos entendiendo también que el avance tecnológico en la implantología indica que el mejor implante no es el que hago hoy, sino que el que hago en 2, 3, 4, 5 años más. Si uno mira hacia atrás, los implantes como los hacíamos, como los tratábamos hace 10 años, son muy distintos a lo que ocurre hoy. Eso me parece interesante entonces que lo vayamos analizando. Y hay situaciones que ya tenemos claras que tenemos clara de características, ventajas sobre un diente, eso lo sabemos probablemente de grado. Pero a pesar de esto, seguimos indicando implantes y seguimos sacando dientes. Cuando analizamos ese caso de arriba, por ejemplo, ese caso, cuando yo hice la especialidad hace más o menos ya casi 20 años, cuando empezamos ese caso conceptualmente era, saco esto y lo transformo en un puente con implante. Ahora, no se pasa por mi cabeza hacer eso. Hago un implante donde falta el diente y tengo herramientas para tratar esos dientes. El diente lo puedo tratar y la endodoncia, como les decía, avanzado, la periodoncia avanzado y la regeneración de tejido avanzado. Fíjense en la bolsa mesial de ese segundo molar, cómo la tratamos y cómo se estabiliza. En este caso, un caso tratado con BMP. Interesante entonces cómo le podemos dar un segundo aire a dientes que de otra forma estaban desahuciados. ¿Ya? En resumen, ya hay evidencia que muestra que esto el micrófono como que no está, no es necesario. ¿Se escucha bien? La evidencia, como les decía, ya muestra que dientes con compromiso periodontal en tratamiento y en mantención, dientes con retratamiento endodóntico, con tratamientos restauradores, pueden tener una sobrevida a 10 años cercana al 90%, 95%. Hay estudios que hablan a 20 años de casi un 80%. Entonces cambia también el escenario. Preservar hueso y propiocepción, eso ya lo tenemos más que claro. Y el otro elemento importante también, fíjense acá, menor costo acumulado versus la secuencia extracción-implante. O sea, el concepto, ¿para qué va a gastar plata? Parece que está un poco raro. También algo que tenemos que analizar. Los problemas con implantes, ya estamos claros que la perimplantitis es un escenario que se expresa y es recurrente en nuestra práctica. Tenemos herramientas para prevenirlo, pero cuando aparece es más complejo manejar un diente soportado con implantes que un diente natural, y eso lo tenemos claro. Y algo interesante, cuando le preguntamos al paciente, algo que muchas veces no hacemos, porque muchas veces las decisiones del paciente son muy influenciadas por nosotros. ¿Y le ofreciste opciones de tratamiento al paciente? Sí, pero prefiero el implante. Si le explicamos bien y le mostramos todo este resumen de evidencia que le estoy haciendo, probablemente la mayoría de los pacientes va a decir, ¿sabe qué? Prefiero mantener mi implante, o sea, mi diente. Y eso es muy notorio porque las principales personas que consultan por tratamiento para mantener dientes y evitar implantes, adivinen quiénes son. Nosotros, los dentistas, los implantólogos son los que no quieren recibir implantes. Miren, es contradictorio. Entonces, el implante hay que tener ojo que es la mejor alternativa que tenemos para reemplazar un diente que no tiene opciones de tratamiento. Y vamos a ver un par de casos porque cuando usamos BMP también desplazamos esa barrera de dientes que están con compromiso periodontal y podemos mejorar sus condiciones periodontales. Los pacientes además, fíjense, están dispuestos a pagar más por un tratamiento que implique mantener sus dientes. Entonces la preferencia del paciente parece que tenemos que empezar a escucharlo un poco más en profundidad. Y este elemento, este punto, lo quería, como les comentaba, traer a colación porque me parece importante que si vamos a hablar de preservar tejidos, hablemos primero de preservar dientes. ¿Ya? Por eso, 5 minutos para esto. Y acá podemos ver una serie de casos. Por ejemplo, ese caso es un caso que me gusta mucho. Un joven de 18 años venía con indicación para hacer implantes. ¿Por qué? Porque son dientes deciduos, son dientes temporales. Entonces, diente temporal, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlo por algo definitivo. Es un error entender los tratamientos dentales como definitivos. No existe lo definitivo.
excepto si el paciente se muere mañana, ahí fue definitivo. Pero, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, en la foto de abajo son 2 años de seguimiento, ¿ya? Y probablemente va a seguir funcionando por más tiempo. O sea, cuando veo esa foto, me parece interesante mostrarla porque probablemente la próxima vez que nosotros veamos casos como el de arriba, el implante no va a ser la primera opción. Y eso, como les comentaba, yo creo que es un aporte a la implantología. Pacientes como el de abajo, este caso uno lo ve y dice, este caso no es para implante, no hay discusión. Pero si le agrego que esa paciente tiene un tratamiento con fijadores de calcio con 4 años de data, cambia el escenario. ¿Qué puedo hacer? Los protocolos actuales están bastante difusos en eso y es un tema que probablemente va a avanzar, pero probablemente la discusión o el protocolo que se propone acá es no haga nada, mantenga. Y cuando veo esto y digo, mantengo esto versus mantengo esto, yo prefiero mantener esto. Esto es más higienizable que eso y estoy manteniendo un diente. Y estoy ganando tiempo mientras aparecen protocolos predecibles justamente ¿para qué? Para poder hacer un implante en buenas condiciones. Entonces, este tipo de casos y este tipo de escenarios son los que estamos viendo. Y los implantólogos recibimos mucho de esto porque finalmente a nosotros nos llega el diente, por decirlo de alguna forma, desahuciado, ¿no? Por este tipo de cosas también lo estamos mostrando en la universidad porque creemos que es importante que justamente los estudiantes, los nuevos futuros implantólogos, vean esto y vean que también existen alternativas a los implantes que son muy válidas para ofrecerle a nuestros pacientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los defectos periodontales? Defectos periodontales con sacos mayores a 6 milímetros, es decir, defectos infraóseos, tienen un comportamiento muy bueno cuando usamos BMP. Entonces, se desplaza también la opción de los tratamientos que podemos realizar. Las técnicas estándar con amelogeninas, con factores de crecimiento, les voy a mostrar algunos factores de crecimiento que no están en Chile, pero que probablemente lleguen, son alternativas interesantes también, permiten ganancias entre 2 y 4 milímetros, entonces también desplazamos la opción de tratamiento. Y en defectos clínicos mayores, ahí tenemos algunas todavía limitantes, y dependen muchas veces de los tratamientos complementarios que hacen los periodoncistas, ¿ya? Entonces, la BMP, ¿por qué pasa a ser importante cuando agregamos esto? Porque la BMP es el elemento que nos permite generar hueso nuevo, es decir, activa la respuesta inmunológica local, activa la respuesta formativa local y nos permite entonces formar hueso. Vamos a ver entonces cómo ocurre ese proceso. Productos biológicos disponibles en el mercado, que es bastante interesante de ver qué tenemos disponible, qué tenemos de fábrica, qué la industria que nos ofrece, ¿ya? Y acá hay algunos que han llegado históricamente a Chile, otros que no, pero lo que yo encontré disponible a nivel de mercado es uno, en BMP2, la Infuse, que es la primera BMP que salió aprobada para uso humano, o sea, por ahí por el año 2002, que el gran problema que tiene era el costo, ¿ya? Si ustedes se fijan, dice CHO RHBMP. ¿Qué significa eso? Que se obtiene con ingeniería recombinante, pero desde células de ovario de hámster, lo que la hace más compleja de obtener, ¿ya? Por eso es una proteína de alto costo, estamos hablando de miles de dólares el frasquito, ¿ya? Se usaba principalmente en fusiones espinales, que son cirugías traumatológicas, pero en odontología funcionaba bien, pero era, por un lado, muy cara, y por otro lado, el nivel de potencia era muy alto. Entonces, era como un Ferrari en un caminito chico, ¿no? ¿Usted usa Ferrari? Bueno, yo no sé, estoy hablando de... Y otra opción es la RHBMP, es decir, la BMP que se obtiene por ingeniería recombinante, pero desde células, desde fermentación bacteriana, desde Escherichia coli. Lo que baja el costo y hace finalmente que sea un material accesible. Y eso cambia también, porque yo no voy a usar un material que me cueste infinito en un paciente que tiene limitado su recurso, eso es como obvio, ¿ya? Otras opciones que no están en Chile, pero sí están en Estados Unidos, por ejemplo, son los factores de crecimiento heredado de plaquetas, también obtenidos con ingeniería recombinante, que es el GEM 21S, ¿ya? Que lo fabricó un laboratorio francés que se llama Lynch y de que después compró Gatewich, ¿ya? Ese no está disponible en Chile, pero está disponible en Estados Unidos. Esperemos que llegue. Tiene ventajas bastante interesantes en la regeneración de tejidos blandos, un poco en tejido óseo, pero no al nivel de la BMP en hueso, ¿ya? Pero también es una alternativa que probablemente llegue. Las proteínas derivadas del esmalte, principalmente para generar tejidos periodontales, tejidos de soporte, que es el Endogame de la casa Straumann, y los concentrados plaquetarios, que también son bastante utilizados. Yo personalmente ya no lo uso. En mi práctica me sobran los concentrados plaquetarios. No digo que no sirvan, pero a mí me sobran, entonces no lo uso, ¿ya? Generalidad de mecanismo y potencial clínico. Esto me interesa que lo analicemos. También es un tema largo, como les digo, voy a tratar de resumirlo para que veamos casos clínicos, que es un poco lo que nos atañe, aparte de esta charla de 1 hora, entonces, si no, me van a arreglar. Entonces,
Primero, que la BMP2 es una proteína, ¿ya?, que es de la superfamilia de los factores de crecimiento transformante. Entonces, es interesante porque de todos estos elementos, de esta superfamilia de factores de crecimiento transformante, es el osteogénico más potente conocido. Por eso es de interés ontológico y interés hematológico, ¿ya? BMPs que tienen efecto a nivel de la formación de huesos son la BMP2, la 7 y la 9. Disponible en el mercado, la 2, la 7 estuvo, pero tenía mayor efecto a nivel de cartílagos. Y la 9 es una proteína que se encuentra en fases de investigación aún, pero bastante interesante en los papers que publican su efecto potencial. Entonces, como les comentaba, el origen es de fermentación, de biofermentación de células de ovario de hámster o de Escherichia coli. ¿Cuáles son los niveles de acción? Si yo puedo resumirlo, lo resumo en 4 niveles de acción, ¿ya? Primero, diferenciación osteoblástica, es decir, diferenciación de células mesenquimales o premesenquimales o preosteoblastos que están en el sitio, el sitio quirúrgico y que van a formar hueso, ¿ya? Primer punto de interés. Pero aparte, yo considero que este segundo punto es probablemente de los más importantes, es el acoplamiento entre la formación y la resorción. ¿Por qué? Porque se activa la respuesta y la presencia y la migración de monocitos, macrófagos y precursores osteoclásticos, lo cual es bastante interesante porque nos va a permitir el descombre, la limpieza del sitio quirúrgico. Y ese creo yo que es uno de los factores clave en el resultado clínico cuando usamos BMP. Interesante ese punto que muestra ahí en probablemente encontrar protocolos de manejo de pacientes con fijadores de calcio. ¿Ya? Hay un estudio que no está indexado, pero si le quieren se los puedo compartir, que muestra la resolución de 50 casos de osteonecrosis maxilar usando BMP. ¿Ya? Un protocolo bastante interesante. Me parece ese que probablemente es un punto que puede abrir una pequeña opción de manejo de este tipo de pacientes, que cada vez son más comunes por lo demás. Migración y quimiotaxis celular, aquí traemos percursores osteogénicos y genera aparte un efecto paracrino, es decir, se genera una producción de BMP endógena cuando aplicamos BMP en el sitio quirúrgico. Y la neovascularización indirecta, súper importante cuando ponemos material de injerto, que este se vascularice para que se forme un injerto que sea vital, ya pensando en, por ejemplo, poner un implante dental en un sitio de extracción. Y la neovascularización se ocurre por estimulación de factor de crecimiento endotelial y factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces también tenemos un efecto a nivel de la vascularización. Y el quinto elemento que agregaría acá es también el efecto menor, pero clínicamente importante en la ontología, de los fibroblastos. ¿Por qué? Porque eso genera entonces que distribuyendo y eligiendo bien los vehículos podemos tener también resultados en tejido blando. Y eso es muy notorio cuando usamos BMP. Entonces tenemos un elemento que nos permite obtener mejoras en tejidos duros y en tejidos blandos. Lo que les comentaba acá. Mayores tasas de hueso nuevo, mayores tasas de reabsorción y mayor tasa de reemplazo. Eso, en un sitio regenerado para implantes, en mi opinión, es fundamental. Y con esto lo mejoramos. Mayor angiogénesis y mayor regeneración en defectos críticos, mejores resultados de regeneración en defectos críticos sin membrana. Y esto es interesante porque también es un cambio de paradigma en relación a la regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. ¿Por qué? Porque podemos prescindir del efecto de barrera, lo que no quiere decir que en algunos casos no use membrana. Una cosa es barrera y la otra es mantenedora de espacio, ¿ya? Si yo puedo generar una mantención de espacio con biomateriales, puedo prescindir del efecto barrera de una membrana. También un punto interesante porque eso genera menor morbilidad, menor riesgo de complicaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en el sector lateral, en el tejido blando? Ahora, un punto importante es que la BMP por sí sola no hace nada. Necesita de tener un contenedor donde tengamos células próximas, por eso lo vamos a aplicar en un paciente, pero también necesitamos un andamiaje. Sin andamiaje no se nos va a formar nada. Y aquí hay un elemento importante. Los biomateriales también se comportan distintos en sus tasas de reabsorción y de formación cuando agregamos BMP. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Estos dos artículos son bastante interesantes. Uno en modelo animal y otro en humanos, que justamente analiza y compara los niveles de recambio, los niveles de reabsorción y la persistencia de granos de injerto. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre acá?
Lo que ocurre en un proceso de uso de BMP es que si lo comparamos con una cirugía, un defecto donde usamos hueso bovino más beta-fosfato, por ejemplo, y si lo comparamos con un sitio que ocupamos hueso bovino, beta-fosfato e incorporamos BMP, ocurre algo bastante interesante que se condice con lo que uno ve clínicamente. Primero, mayor tasa de formación de hueso nuevo. Eso ya lo vimos y lo revisamos en los artículos anteriores. Segundo, menor presencia de grano residual y por lo tanto mayor tasa de conversión. ¿Qué es lo que ocurre? Al activar con BMP nos adelantamos al proceso de resorción por la activación del osteoclasto, lo que hablamos del descombre, y también ocurre que la formación de fibra que va a ocurrir inevitablemente en una herida, el cuerpo cuando quiere hacer una herida, lo más rápido es fibra, entonces va a producir fibra. Pero en ese intertanto, como activa la respuesta de macrófagos, de células gigantes multinucleadas, vamos a reabsorber el grano y vamos a tener una relación directa de estas células con el grano de injerto y no rodeado de fibra como ocurre en la imagen anterior. ¿Se fijan? Entonces, esa diferencia marca el tipo de resultado que obtenemos. Mayor tasa de formación, mayor tasa de, menor tasa de hueso residual, de grano residual. Este es el grano de injerto, esto está rodeado de tejido fibroso y la célula gigante que quiere reabsorber no puede. Acá tenemos hueso nuevo, el grano de injerto y la célula que está, la gigante multinucleada o los macrófagos que van a reabsorber el grano de injerto. Por eso tenemos mayor tasa de recambio. Donde se toman muestras y se expresa lo que les comentaba anteriormente. Si comparamos un sitio solamente con seno injerto y lo comparamos con beta-fosfato, con BMP2, tenemos mayores tasas de formación de hueso. Y por otro lado, tenemos menor persistencia de grano de injerto. Interesante entonces porque tenemos menor tejido cicatrizal. Podemos dirigir la formación del tejido cicatrizal, porque el tejido cicatrizal sabemos que tiene la característica de que es un tejido estable. En zonas vestibulares, por ejemplo, estéticas, yo prefiero un tejido cicatrizal, estable, ¿ya? Por eso también es importante que podamos dirigir esa formación. Vamos a ver algunos casos clínicos. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ver algunos casos clínicos porque me parece interesante que veamos una correlación finalmente entre hemos visto y cómo se expresa clínicamente. Vamos a ver algunos casos en detalle, unos casos más chicos. Este caso es interesante, por ejemplo, el que se ve aquí en esta imagen. Este, por ejemplo, es un canino, ¿ya? Con una pérdida completa de tabla y uno ve el relleno del gap, ¿ya? Aquí vemos la expresión de lo que hablamos anteriormente. Mezclamos materiales. Utilizamos por un lado esponjas de colágeno, que es un material que ocupo bastante, que antes no usaba porque con BMP es totalmente distinto cómo se comporta, y granos de injerto que actúan como mantenedores de espacio. Fíjense el resultado a nivel del tejido blando, cómo se encuentra a los 3 meses después de la cirugía. Por eso empezamos a ver con el tiempo que cuando agregamos biomateriales como las esponjas de colágeno o eventualmente membranas dérmicas, la calidad del tejido blando mejoraba comparativamente a si hubiéramos hecho un injerto de conectivo. Por lo tanto, con eso, la cantidad de injertos de conectivo, por lo menos en mi práctica, bajó, debería decir, un 80-90%. La necesidad de conectivos. ¿Ya? Vamos a ver un caso de una preservación del alveolo, un caso relativamente simple. ¿Ya? En este tipo de casos, yo prefiero siempre poner el implante inmediato, pero aquí lamentablemente no tenía algo. Quizás algunos de ustedes pueden, pero yo aquí no pillé dónde. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? Una preservación del alveolo convencional, completa. ¿Cómo lo hicimos? Acá utilizamos el día 1. Acá utilizamos primero acondicionamiento alveolar. Nosotros desinfectamos y limpiamos mecánicamente el sitio quirúrgico. ¿Ya? Como sabemos que tenemos una mayor respuesta inflamatoria y tenemos también un mayor descombre y una mayor actividad inmune local, entonces acá con una limpieza mecánica prolija es, en mi experiencia, más que suficiente. No agrego elementos químicos, no agrego otros elementos adicionales de desinfección. ¿Ya?
sí agrego terapia sistémica antibiótica, ya eso sí. Biomateriales donde mezclamos materiales de reabsorción rápida y reabsorción lenta. ¿Por qué? Porque quiero un descombre rápido, pero también quiero un volumen que se mantenga. Si utilizo solo esponjas de colágeno, tengo un volumen que se comprime rápido, se contrae rápido, por lo tanto menos volumen voy a ganar. Si ocupo solo granos de injerto, que es lo que hacemos muchas veces, solo semi-injerto por ejemplo, dificultades para reabsorber y dificultades entonces para neoformar. Por eso usamos mezclas de materiales. Ese es el concepto que empezamos a descubrir en estos prácticamente 10 años de ir probando. Yo lo estoy acá resumiendo como 10 años de fracaso y choque, entonces me parece como súper útil compartirlo, ¿ya? De eso se trata la vida, ¿no? Cubrimos, podemos utilizar acá un apósito adhesivo, ya pueden utilizar PRF, o hemos utilizado también algunas esponjas de colágeno que son, hay varios tipos, hay unas que son un poquito más firmes, que son incluso suturables, y por lo tanto pueden quedar expuestas sin cubrirlas, ¿ya? Entonces también empieza a aparecer, y uno empieza a entender que no todos los biomateriales son iguales, aunque se llamen igual, ¿ya? Ahora, después de eso, que contenemos, hacemos una contención del sitio quirúrgico, aplicamos BMP. Y 6 meses después, cuando abrimos el sitio, tenemos formación de hueso nuevo, o sea, un hueso que sangra, un hueso que va a madurar en el tiempo. Eso va a ser también muy interesante cuando veamos el análisis de los seguimientos radiográficos. Es un hueso que madura, no es un hueso estable, ¿ya? Y eso también es importante porque se lo voy a mostrar, porque muchas veces en el proceso inicial, al mes y medio o 2 meses, uno ve que el material de injerto se fue en la radiografía. Y no es que se haya ido, sino que se reabsorbió y se está formando un hueso que va a empezar a madurar. Entonces también vamos a ver imágenes para que entendamos justamente ese proceso, ¿ya? Casos también donde mezclamos regeneraciones intrasinusales a nivel de seno maxilar y periféricas. ¿Para qué? Para agarrar volúmenes de tejido, ¿ya? Vamos a ver acá. Este es un caso bien interesante que tiene un segmento un poquito más largo, donde vemos un sitio infectado, un diente con proceso periodontal, un sitio activo, ¿ya? Donde en condiciones normales lo que hacíamos tradicionalmente era generar una exposición del defecto para poder intervenir, ¿ya? Ahora este tipo de casos los manejamos sin levantar colgajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque descubrimos con el uso de la BMP que nosotros podemos regenerar de manera predecible la estructura que está en un contenedor de tejido blando. Es decir, si tengo tejido blando en posición, sé que puedo regenerar de manera predecible hueso en ese espacio biológico, ¿ya? Como este contenedor biológico, ¿ya? Le pongo por ejemplo un biocontainer, si quieren darle un toque así más pintoresco. Entonces vamos a ver aquí este caso, como les comentaba. Entonces tenemos una zona infectada, una pérdida ósea periférica que vamos a revisar en la radiografía. Tenemos además que perdemos la referencia ósea. Tenemos un diente adyacente con compromiso periodontal. Tenemos tejidos blandos, dañados, pero en buena posición. Estos tejidos cuando están así inflamados son muy largos. Ustedes los cortan, los desplazan y se les van a acabar. Van a tener dehiscencia. Por eso buscamos no dañarlo y no desplazarlo, no moverlo, ¿ya? Excepto cuando los queremos desplazar de forma interna, que lo vamos a revisar ahora. La imagen radiográfica vemos un compromiso a nivel del hueso proximal en la zona de la papila y por lo tanto tenemos un alto riesgo de tener una pérdida de papila, ¿ya? Esta es la radiografía previa. Este es el escáner previo. Tenemos espacio para poder anclar un implante, entonces vamos a ir probablemente en este caso. Es una buena elección inmediato, ¿ya? Vamos a poner un video rápido de la cirugía. Tracción, acondicionamiento alveolar, eliminación del tejido de graduación. Ahí vemos el defecto, tenemos una pérdida grave, pero no nos importa porque tenemos tejido blando que nos va a permitir regenerarse, es lo que estamos discutiendo. Osodesificación. En maxilar me atrevería a decir que en el 99% de los casos uso osodesificación, ¿ya? No uso si... ¿Lo puedo decir, no? ¿Sí? No uso si la original, ¿ya? En mis manos funcionan igual, hay gente que se enoja. En un congreso una vez un egipcio me dijo, no, very bad choice, me dijo, no. Y se enojó.
¿Ya? Entonces, yo creo que no es para enojarse. Hay sistemas de fresas alternativos que funcionan muy bien, pero hay que entrenarlo, como todo. ¿Ya? En este caso, son justamente unas fresas alternativas. Una vez que preparamos el sitio quirúrgico, yo puedo liberar y desplazar este tejido, pero sin cortarlo. ¿Ya? Y luego, entonces, posiciono mi implante. Prácticamente todas las marcas han desarrollado actualmente implantes que se estabilizan muy bien en huesos de baja cantidad y calidad. Por lo tanto, podemos hacer implantes inmediatos. Cargar de manera inmediata, que me parece un poco arriesgado, voy sumergido. No me genera ningún conflicto y sumergido. De hecho, me da más tranquilidad. ¿Ya? Y acá, nuevamente utilizamos, sin membranas de barrera, utilizamos biomateriales que mezclan granos de injerto, porque quiero materiales que se reabsorban lento y que mantengan espacio, y en este caso esponjas de colágeno que aglutinan muy bien el coágulo. Y entonces tengo un material de reabsorción rápida y con un rápido reemplazo, tengo un grano de injerto que mantiene el espacio y que se reabsorbe lento, y yo puedo cubrir esto con un PRF o en este caso un apósito adhesivo. ¿Para qué? Para contener el biomaterial, porque quiero mantener mi espacio. ¿Ya? Estos son unos gráficos de un artículo que les voy a mostrar para que lo puedan escanear el QR que salió ayer, por eso no lo desarrollé más. Un artículo que desarrollamos en la universidad justamente para describir este protocolo. ¿Ya? Lo que les estoy describiendo, como les comentaba, son protocolos de sitios unitarios que pueden estar infectados o no y que pueden estar con pérdida de tabla vestibular o no. Ese es como el resumen de lo que estamos viendo. ¿Ya? Preparamos el sitio, instalamos el implante, preparamos los biomateriales y desarrollamos una técnica que busca la simplificación de la generación de este composite de biomateriales, que lo denominamos ROL. ¿Ya? Es decir, mezclamos granos de injerto con esponjas de colágeno. ¿Ya? Y eso nos ha funcionado de manera espectacular. ¿Ya? ¿Puedo utilizar BBP con técnicas convencionales? Por supuesto. Puedo hacer una regeneración con el material de injerto que ocupo normalmente, cubrirlo con una membrana y aplicar BBP, y voy a tener entonces una mayor reabsorción y tasa de recambio en este biomaterial. Voy a tener que esta membrana, si es dérmica por ejemplo o colágena, va a generar un efecto en mejoras del tejido blando. ¿Ya? Pero esta técnica, la gracia que tiene también es que las esponjas de colágeno son muy baratas. También un punto importante. ¿Ya? Una vez que estabilizamos los sitios quirúrgicos, yo puedo aplicar la proteína. La proteína yo la puedo aplicar de distintas formas, esta no es la única forma. Cuando tengo fácil acceso con una jeringa de tuberculina, es mi favorita. Pero si estoy pensando en un defecto profundo donde no puedo llegar y no puedo impregnar el biomaterial con una técnica de inyección, entonces impregno el biomaterial previo a la cirugía. ¿Ya? Hay colegas del Hospital del Carmen que están trabajando en cirugías de reconstrucción justamente con BBP y con células madres, y ellos, por el tamaño del defecto, la técnica de inyección no alcanza muchas veces. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llevar los biomateriales ya impregnados con la proteína. Interesante es que la proteína se fija muy bien a todos los materiales que hemos ocupado, en cuanto a biomateriales de grano, biomateriales como esponjas o membranas, y también a superficies como el titanio. Pero hay que entender que entre más rápida es la reabsorción, más rápida es la liberación. Por eso es importante tratar de mezclar vehículos que liberen rápido y vehículos que liberen lento para prolongar el efecto de la proteína en el sitio quirúrgico. ¿Ya? Este caso, el que estábamos viendo anteriormente, hicimos un provisional adhesivo, fijamos con una sutura en la papila que estaba más comprometida, probablemente ahora lo haría también en la papila facial. Se el apósito que usamos un provisional adhesivo. Yo personalmente ocupo fibras para estos provisionales porque con eso le baja un poquito la rigidez a la resina y los provisionales me duran 3-4 meses y funcionan bien. ¿Ya? El típico provisional que hacíamos con un machete que con resina dura como hasta que el paciente sale del sillón. Este es un buen elemento, obviamente si lo hacemos con aislación, con el lanzamiento de esmalte, el provisional que queda más que bien. Si vamos siguiendo, ya a la semana vemos cómo tiene, por ejemplo, preparación del tejido blando, desaparece parte de la expresión del proceso infeccioso inflamatorio que había debajo. A los 15 días también tenemos una evolución, podemos tener un poco de retracción, obviamente no vamos a tener un 100% de conservación, y por eso que el protocolo de implante sumergido me gusta mucho, porque tengo todo el paño oclusal como un elemento después para, por ejemplo, hacer un roll flap y desplazarlo vestibular y generar volumen. Entonces,
desacreditar el implante sumergible, menos el sector anterior. Acá hicimos a los 4 meses la conexión. En este caso en particular, queríamos un poquito más de volumen, hago un conectivo, no tengo problema en hacer un conectivo. ¿Ya? Hago un conectivo, a los 14 días tenemos el conectivo ya con volumen. Este caso no lo rehabilité yo, entonces por suerte tuve la radiografía de control como 4 años después. O sea, ya, pero la tuve. Y después de eso, vamos a ver entonces la evolución con imágenes de los huesos, eso me interesa ver. Fíjense en el pre, en la zona de el diente vecino, ¿ya? Acá yo ocupo todo ese espacio con un material de injerto. Eso ocurre entonces al mes y medio, 2 meses. Ese fue el día 1. Al mes y medio, yo veo esto y digo, uy, se me está yendo el injerto. Pero me acuerdo que discutimos hoy que empieza a ocurrir un proceso de reabsorción del grano y formación de hueso nuevo. Y ese hueso no nace maduro, tiene que madurar, tiene que mineralizarse. Fíjense entonces lo que pasa después, cuando decidimos conectar este implante. A los 4 meses, cambia la imagen radiográfica, empieza a aparecer densidad, o sea, el hueso empieza a madurar. ¿Y qué ocurre? A los 2 años y medio en este caso, tenemos una expresión de hueso trabecular que permite en este caso, en el caso de la papila, mantener una papila de tejido blando. Es decir, le damos un soporte, creamos una papila real en ese sitio. Entonces, es interesante, y ahí empezamos a ver con casos de este tipo, el efecto a nivel de defectos infraóseos, en defectos periodontales. ¿Y qué pasa en la parte de implante, que es lo que nos atañe el día de hoy? Tenemos formación vertical de hueso y mantención en el tiempo cuando vemos imágenes de 2.5 años de seguimiento y de 5 años de seguimiento. Es decir, tenemos la aparición y la formación de una nueva cortical, ¿ya? Un caso que resolvimos, como vieron ustedes en el video, sin membranas de barrera. No quiere decir que no ocupe membranas de barrera, como les comentaba, ¿ya? Y tampoco sin corticales óseas, sin complicarnos la cirugía, lo cual me parece también un gran aporte de la técnica. El prequirúrgico y el posquirúrgico. Este caso tiene obviamente una pequeña trampa que le pusimos conectivo. Vamos a ver un caso sin conectivo, ¿ya? Porque ahí empieza el chaquete, pero no son conectivos. Le puse un conectivo, ¿ya? Y 5 años después, ¿qué es lo que pasa cuando usamos un conectivo? Que tenemos un poco más de volumen. Entonces, aquí el problema es que tengo un poquito más de tejido blando. Entonces yo le digo a la señora, mire, porque quería una foto más pro. Entonces, el año pasado quería presentar este caso en una charla que me invitaron, y dije, señora, pero mire, está más bajo este. ¿Y ahí? Y si se lo corto, ya me voy igual. Ya, pero ¿me afecta eso el implante? No, en verdad no. No, dije así nomás. Ahí perdí la foto, pero bueno. Entonces, si se fijan, mantención de la papila, que yo creo que lo más interesante en este caso es cómo mantuvimos la papila de este diente que de otra forma se hubiera retraído. Y los volúmenes de hueso estables, obviamente acá la rehabilitación es la que nos manda y nos permite mantener esto. 5 años de seguimiento en ese caso. Y vamos a ver rápidamente imágenes radiográficas. Imágenes radiográficas que son bastante decidoras, por ejemplo, de cómo se comporta sitios regenerados con características similares, sitio infectado, pérdida de tabla vestibular, la mayoría de estos casos con implante inmediato, porque el implante inmediato tiene la gran ventaja de transformar un gran espacio en varios espacios pequeños. Si yo tengo un contenedor de 10 milímetros por lado, imagínense un cuadrado, y yo pongo un implante al centro, transformo ese defecto de 10 milímetros por todos lados en varios defectos con paredes de 3 milímetros, 3 milímetros acá, el implante del medio, 3 milímetros acá, 3 milímetros axial. Entonces genero distintos espacios que van a regenerar mejor, con menos pérdida de volumen, si es que lo hago comparativamente a un espacio completo con biomateriales. Por eso es que el implante inmediato, en mi opinión, es la elección cuando se puede. Por ejemplo, en ese caso ahí, día 0, acá tenemos herramientas como la autodensificación, podemos tener anclaje en estas corticales y podemos estabilizar un implante. Podemos levantar, podemos expandir el poco hueso que hay, estabilizar un implante y regenerar todo el defecto. Día 0 y 6 meses, este caso está rehabilitado. Con técnicas convencionales nos demoramos un poco más, por lo menos 8 meses, 10 meses. Este caso también, día 0, pérdida de tabla, fractura coronaria y fractura radicular. Clásica pérdida de tabla asociada a fracturas radiculares. Abordaje,
igual que el que vimos en el video, también con implante sumergido, 4 años de seguimiento. Aparece la tabla vestibular. ¿Por qué? Porque teníamos un marco biológico dado por los tejidos blandos. Este caso fue de los primeros casos que hicimos sin membrana, ¿ya? En ese entonces me acuerdo que hablaba con gente de Corea y me decía, no, aquí pueden usar membrana, pero es complicado ir contra la formación que uno tiene en regeneración ósea. Entonces era como, no, es que si le pongo no se me va a formar nada. Y después, como te muestran casos, llega el punto que uno tiene que contrastar esa evidencia y esos casos con los pacientes de acá. Y eso fue lo que hicimos. Y en este caso hicimos, un caso un poquito más antiguo, hicimos extracción, hicimos levantamiento, pero vía, este caso ahora lo habría hecho sin lugar a dudas con oseodensificación, ¿ya? Con fresa alternativa. ¿Ya? Lo habría hecho sin lugar a dudas. Pero en ese caso, en ese tiempo, hicimos una ventana lateral, es decir, levantamos colgajo. Ahora tampoco habría levantado colgajo. Ventana lateral, implante inmediato, regeneración, pero no usamos membrana de barrera. Usamos solo esponjas de colágeno y granos de injerto. ¿Por qué? Porque había que dar el paso de lo que te está mostrando la evidencia con el resultado clínico. Y cuando seguimos esto 3 años después, formación de cortical vestibular estable, ¿ya? Formación de piso sinusal también estable. Entonces uno empieza después a ver casos como este, por ejemplo, como este, un sitio inmediato, un canino en este caso, también con el mismo abordaje, implante inmediato. Implante inmediato, nos anclamos en este espacio de cortical, un poquito en proximal, y también regeneramos ya sabiendo que no tenemos que hacer colgajos para lograr buenos resultados. Y tenemos entonces tejido duro y vamos a ver casos con fotos clínicas, tejido blando, porque también descubrimos con el tiempo que si elegíamos biomaterial y lo distribuíamos de una forma tal, también generamos un efecto en el tejido blando. Entonces potenciamos la parte de fibroblastos y disminuía entonces la necesidad de ingerir. A nivel de seno maxilar, también vamos a ver un poquito en detalle este caso, a nivel de levantamiento de piso sinusal y reconstrucciones verticales bastante simples, con volúmenes para generar volumen de tejido, porque no saco nada con poner un implante que me queda acá con 1 milímetro de tejido blando, porque ese implante va a tener complicaciones. Necesito volumen de protección, eso también lo sabemos, ¿ya? No necesito 1, 2 ni 3, sino que necesito más cercano a los 4 y quizás 5 milímetros de transmucoso, entonces tengo que generar tejido hacia arriba. Verticales también, sin colgajos como este caso en los sectores anteriores. Ese implante lo sacamos, no es que el mismo implante lo regeneramos, ¿ya? En periimplantite tenemos algunos resultados interesantes, pero eso ya es como de otra charla y otra cosa, y creo que falta más tiempo para generar protocolos bien definidos, pero también hemos tenido buenos resultados. En este caso, remoción de implante, implante inmediato y regeneración sin colgajos, vía lecho. 3 meses después, volúmenes mantenidos y nuevas corticales en formación. Vamos a ver este caso, que en este caso vamos a ver 2 casos más como en detalle un poco más extenso. Eso es lo que traía, ya. Entonces lo vemos en la universidad y es como, esta imagen es como el ejemplo de lo que no hay que hacer, que a veces es bueno tenerlo. ¿Qué no tengo que hacer? Esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Una fractura radicular, fíjense en el protocolo, el mismo que hicimos anteriormente, acondicionamiento alveolar, pasamos al fresado, oseodensificación, o fresado reversa, para que no, algunos no se sienten tampoco, fresado reversa, ¿ya? Preparamos el sitio, no tenemos que abrir colgajo, no es necesario, no sé que usted quiera, pero no es necesario. Instalamos nuestro implante, lo posicionamos con referencia al tejido blando, no con referencia al tejido duro. Y distribuyo los biomateriales para regenerar vestibular y mejorar hacia oclusal. Es decir, voy a tener formación de tejido óseo en la proximidad de las zonas donde tengo osteoblastos y formación de tejido blando en la zona donde tengo mayor predominancia de fibroblastos. Cubro esta zona, acá hicimos un provisional y cambiamos las condiciones del diente vecino, que era un implante que estaba con un proceso periimplantito. Hacemos técnica en este caso de inyección de PDP, es decir, con esta técnica de inyección lo que hago yo es que impregno el biomaterial y fijo la proteína al biomaterial que estoy ocupando, ¿ya? Vamos viendo entonces la evolución, cambiamos las características del provisional, pasamos a estructuras fijas, unitarias, y vean la calidad del tejido blando.
ese tejido blando mejora y es equivalente, como les comentaba, a si hubiéramos hecho un colectivo. ¿Ya? 2 años después, tenemos tejidos duros y tejidos blandos en la zona. Vamos a ver acá la imagen clínica de los tejidos blandos en... Entonces este es el día 1, ¿ya? Acá hicimos profesional adhesivo, cartilero, pusimos fibra también, para contener el biomaterial. Esa contención la pueden hacer, como les decía, pueden poner PRF, pueden poner membranas de teflón, lo que ustedes se les pongan, ¿ya? Acá lo hicimos con el mismo provisional, es decir, lo simplificamos más todavía. Mismo paciente, ¿ya? Y acá vamos a ver el efecto a nivel periodontal. Entonces, interesante acá que nosotros con esto ya no tomamos decisiones clínicas y con esto tampoco. Tenemos que agregar a veces procedimientos de inspección clínica directa, es decir, tenemos que hacer procedimientos exploratorios para identificar qué es lo que está pasando acá. ¿Está fracturado el canino? ¿Está fracturado el premolar? ¿Saco los dos y le pongo implante en los dos? ¿Ya? Cuando los dientes no son de uno, la decisión es poner implante, pero cuando son de uno, cambia la cosa, no es que sean mis dientes, ¿ya? Pero cambia la decisión, ¿ya? Acá hicimos un proceso entonces de exploración. ¿Qué es lo que encontramos? Un rasgo de fractura en este premolar, que era entonces la causa de esta contaminación bacteriana en espacio profundo que generaba esta pérdida de soporte periódico. Optamos acá entonces por hacer un colgajo para hacer una cirugía exploratoria. Revisamos el defecto, teníamos claro que también teníamos que hacer, y acá se agrega también un pequeño alargamiento de esta zona, y por lo tanto teníamos acá la opción de desplazar y establecer un nuevo espacio biológico, que era el por qué finalmente estas raíces las utilizamos, ¿ya? Y regeneramos este defecto sin membrana. ¿Por qué? Porque lo que hablamos anteriormente, tengo una regeneración biológicamente guiada y no por barreras, ¿ya? Reconstruimos los dientes, ahí pasamos a la parte de dientes, pero veamos lo que pasa a nivel periodontal. Posterior a la cirugía, ¿ya? Veamos cómo se empiezan a expresar los tejidos blandos y cómo mejoran en calidad y cantidad, ¿ya? Ahí vemos los implantes que vimos en este paciente, este el que instalamos entre comillas nosotros, este el que venía, vemos los volúmenes, perdón, este el que instalamos nosotros y este el que venía. Acá, como mejoramos las condiciones protésicas, se controla el proceso de implantitis, entonces la rehabilitación es más que importante para mantener todo esto, eso lo tenemos ya más que claro. Y vemos entonces cómo se expresa, bueno, hacemos la rehabilitación, vemos la secuencia y vemos la calidad de los tejidos que generamos en estos dientes, que eran dientes que estaban con un compromiso periodontal y estructural también avanzado. Pero tenemos herramientas desde la odontología restauradora adhesiva, tenemos herramientas desde la terapia endodóntica y tenemos herramientas desde la terapia periodontal. Y agregamos también entonces nuevas herramientas desde el punto de vista de la terapia regenerativa. Por lo tanto, se empieza a desplazar la línea de los dientes que podemos tratar a los que tenemos que indicar extracción. Entonces este caso es un caso interesante porque contiene un poco de todo, ¿ya? Hacemos la instalación de nuestras rehabilitaciones, vemos acá entonces cómo está el proceso de remodelación. Esta es la zona que elevamos, esta es la zona donde se va a estabilizar el hueso nuevo y acá hacia arriba tejido cicatrizal, ¿ya? Ahí está, el pelito que es clásico de la foto, ¿ya? Y aquí vemos la calidad de los tejidos, ¿ya? Este es un seguimiento a 2 años, ¿ya? Este caso es el típico caso que termina en un ONEX, ¿ya? Le sacamos todo y le ponemos 4 implantes para que no se problema. Si fuera mi boca o la boca de mi mamá o la boca de un familiar, probablemente no sería mi primera decisión. Y eso es algo que también tenemos que empezar a cuestionar. Hay un exceso, en mi opinión, de indicación de arcos completos y sacamos dientes. Y claro, después tenemos papilas perfectas, pero porque estaban. No tiene ningún logro conservar una papila que estaba, ¿ya? Entonces, eso es parte también de lo que quería un poco mostrarles. 2 años de seguimiento. Ya esta paciente está con una prótesis removible, estos dientes ninguno está ferulizado y tenemos entonces ya el paso siguiente es rehabilitar el sector posterior. A los tiempos de la paciente, ya con mantención de sus dientes. Y cuando uno le pregunta a esta paciente, ¿usted se había hecho implante para reemplazar todos sus dientes? La respuesta es más que clara. No, obvio que no. Yo estoy más que agradecida con mantener mis dientes. Me siento bien con mis dientes, ¿ya?
Implantes cortos también, donde tenemos poco espacio y tenemos sitios que son difíciles de regenerar, muy corticales. Hacemos corticotomía, activamos los sitios, porque tenemos mayor respuesta osteoclástica, mayor respuesta osteoblástica, y tenemos entonces volúmenes de tejido alrededor del implantes. También útil para implantes cortos. ¿Ya? Veamos este caso el que vimos anteriormente de seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad que nosotros sabemos que tiene un potencial osteogénico gigante. Entonces, si la mejoramos con BBP, va a funcionar mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Implante inmediato, si es que se puede inmediato, obviamente inmediato, porque lo que hablamos anteriormente, distribuyo este espacio y transformo un espacio grande en varios espacios chicos. Y tengo además que regenerar este defecto, un defecto muy regenerable, con buenas características. ¿Ya? Cuando vemos esto un año después, tenemos entonces un sitio regenerado, una estabilización de la cortical del piso sinusal, un piso sinusal limpio y formación de hueso en altura. ¿Qué utilizamos en este caso? Utilizamos materiales de reabsorción lenta, particularmente acá mezclamos beta-fosfato y seno injerto. El seno injerto se reabsorbe muy bien con BBP, que también es interesante. Y los beta-fosfatos funcionan espectacularmente bien, sorprendentemente bien, porque inicialmente cuando yo ocupaba beta-fosfatos solos en regeneración convencional, mis resultados no eran buenos. Un tejido de mala calidad, con bajas tasas de remodelación, con bajas tasas de formación de hueso nuevo. Pero cuando se mezcla con BBP, cambia. Y ahí empezamos a reutilizar y meter en nuestro arsenal clínico los beta-fosfatos. ¿Ya? Y el seno injerto, lo mismo. En un espacio donde yo quiero generar un volumen útil para un implante, mi elección original eran aloinjertos. Pero acá puedo regenerar en condiciones muy equivalentes con sintéticos. Hay pacientes que rechazan los aloinjertos y hay otros que rechazan los bovinos, ¿ya? O los de caballo. Entonces también tenemos que buscar ese tipo de alternativas. En el mismo caso entonces, acá hicimos un levantamiento transcrestal con las fresas que ya conocemos, ¿ya? Pusimos nuestro implante, expandimos nuestro hueso y regeneramos nuestro defecto oclusal, en este caso en particular, como les comentaba, con un mantenedor de espacio que era un seno injerto mezclado con beta-fosfato. El beta-fosfato se reabsorbe más rápido y libera calcio, que es muy útil para la formación de hueso. Y además, una esponja de colágeno que contiene el espacio. Si noto que es un espacio colapsable, agrego una membrana de barrera, más rígida. No reabsorbible o reabsorbible, yo prefiero las reabsorbibles. ¿Ya? Mi experiencia general con las no reabsorbibles no es buena. ¿Ya? Entonces, en general, yo personalmente ya no uso no reabsorbibles. ¿Ya? Al mes empezamos a ver el proceso de reabsorción, de remodelación. Esperamos un poco más en este caso en particular. 5 meses en general es como lo que más espero para este tipo de casos. ¿Ya? Y conectamos formación y volúmenes de tejido blando, espesor de transmucoso, rehabilitamos, y la rehabilitación, también eso es una discusión más larga probablemente, tenemos que tener características que permitan que los tejidos se mantengan en el tiempo. La elección del pilar, la altura del pilar, el diseño de la rehabilitación, el acondicionamiento de la superficie de la rehabilitación, contactos proximales, oclusales, etcétera, etcétera. Seis meses, un año de control y la imagen radiográfica que compara entonces el antes y el después. Un protocolo de una cirugía más conexión. ¿Ya? También acá vemos el efecto. Este es un sitio que tiene 21 días postquirúrgico, cómo repara los tejidos blandos, como que hubiéramos puesto un conectivo. ¿Ya? Eso es bastante recurrente. Y veamos qué pasa con la evolución del tejido óseo a nivel imagenológico, que es bastante interesante de analizar. Fíjense, día 1. Día 1, hacemos nuestra cirugía de implante, tenemos entonces un defecto bastante grande en esta zona. A los 2 meses, si yo me quedo con esta imagen y no la analizo en detalle, digo, todo falló, todo se derrumbó, todo se derrumbó, ¿ya? Pero si agudizo un poquito la vista, la que el alumno no acompaña mucho, pero si agudizo un poco la vista, algo vaya a ir. Entonces, usé BBP, sé que es un proceso de reabsorción, de descombre y formación de hueso nuevo. A los 4 meses se empieza a ver un poquito más radiopaco. A los 5 meses, aquí esperamos 5 meses, conectamos este implante, hacemos un provisional directo, ¿ya? De resina sobre pilares,
A los 7 meses rehabilitamos, porque a los 7 meses, fíjense, ya teníamos una imagen radiográfica que nos muestra un aumento en la densidad ósea, es decir, un hueso que madura, ¿ya? Y cuando seguimos esto al año, tenemos un hueso que prácticamente no logramos diferenciar de un sitio nativo, ¿ya? Interesante entonces cómo también cambia la expresión de los biomateriales y cómo podemos diferenciar el seguimiento en el tiempo cuando agregamos BMP en este tipo de casos. Caso también, por ejemplo, esta es una radiectomía de un primer molar, este es el diente, y acá también hicimos la radiectomía, sacamos una raíz que estaba fracturada, regeneramos este sitio y generamos entonces dos situaciones que me parece interesante discutir. Primero, mantengo al paciente sin implante. ¿Ya? Me parece interesante porque es cuando uno le explica al paciente, el paciente en este caso en particular me dijo: no quiero hacerme implantes todavía, hay un proceso de duelo también, hay un proceso emocional en relación a eso. ¿Y qué es lo que hago entonces? Le digo: mira, vamos a hacer esto, vamos a tratar de mantener este diente, lo estabilizamos cruzalmente, pero paralelamente voy a preparar el sitio para tener buenas condiciones para que cuando falle pueda hacer un implante en buenas condiciones. Y eso fue lo que hicimos. Entonces acá estamos haciendo, transformando un diente como sin esperanza en un diente útil, ¿ya? Es como un vago que trabaja. Entonces lo ponemos a trabajar un tiempo y mejoramos las condiciones acá. Entonces cuando esto falle, porque en algún momento probablemente puede fallar, ¿en cuánto tiempo? No sé, los estudios dicen que dientes de este tipo pueden funcionar por varios años. Veamos qué pasa, pero tengo entonces ya, aquí más o menos como 6 meses después, un hueso regenerado, que es un buen sustrato entonces para pensar en un implante. Y un tejido blando, que si no veo esta radiografía, no veo que falta una raíz, ¿ya? Entonces tengo características de tejido blando y características óseas que lo transforman en un sitio que era deficiente y difícil para poner un implante en un sitio favorable. También entonces tenemos que considerar que los dientes sin esperanza, entre comillas, pueden ser útiles para algún procedimiento, ¿ya? Este caso, y con este ya voy a ir terminando para no pasarme en el tiempo, y para poder tomar el café. Este caso es un caso bien interesante, ¿ya? Yo generalmente a mis pacientes les pido consentimiento para la foto y todo, pero a esta paciente después le llamé. Dije, la voy a llamar porque me parece un caso interesante, porque mezcla un poco lo que queríamos ver hoy día. ¿Qué pasa con las posibilidades de mantener dientes y qué pasa con las posibilidades de regenerar en sitios de implante? Y acá tenemos un poco de los dos mundos. Entonces, esta paciente es una paciente que le comenté que iba a poner su caso en la charla de hoy. Y es una paciente que me contacta un querido colega de Antofagasta que se llama Claudio Pelej, probablemente ustedes lo conocen, periodicista, ¿ya? Y esta paciente estuvo en control periodontal más o menos por 10 años. Después se jubiló y se vino a Santiago. Y en Santiago, por eso ella llamó a Claudio de Antofagasta y le dijo: doctor, tengo un problema, mire, estos dientes de abajo, estos dos incisivos, me los sacaron porque estaban móviles. Ya estamos claros que la movilidad de un diente no es sinónimo de extracción, ¿ya? Pero para este colega, lamentablemente sí. Puso implantes, fallaron los implantes, perdí hueso y le hizo un provisional a estos dos dientes. ¿Ya? Esto no es para criticar a chaquetear al colega, igual sí, chaqueteamos, ¿ya? No sé qué leen, ¿ya? Pero esto generalmente son cosas que nos permite aprender, ¿ya? Y ella me dice, miren el raciocinio, me dice, y cuando me dijo que me iba a poner este profesor a los laterales, me dice, y estos laterales también están sueltos, entonces también tenemos que sacarlo, y tengo un problema, que no tengo hueso para ponerte implante, entonces lo que vamos a hacer es que te voy a hacer un puente de canino a canino. Y me dijo, cuando me dijo eso, yo agarré mis cosas y me fui, ¿ya? Entonces, esa es la historia de esta paciente cuando llega, ¿ya? Entonces, es fuerte cuando uno ve esto en estos pacientes porque uno se da cuenta que efectivamente nadie quiere perder sus dientes, ¿ya? Entonces acá lo primero es ver lo que habíamos anteriormente. Estos dientes son mantenibles. Si logramos regenerar ese sitio, son dientes perfectamente mantenibles. ¿Este sitio es un sitio que podemos regenerar y poner implante? Sabemos que sí. Puede que nos demoremos un poco más, un poco menos en cuanto a la complejidad técnica de reconstruir un sitio, pero es posible, ¿ya? Acá eso fue lo que hicimos. Instalamos dos implantes, uno puede discutir si ponemos un implante o dos. Yo creo que esa discusión, hasta ahí estamos súper bien. Un implante, dos dientes, en este sitio probablemente, sabemos que el incisivo probablemente es el sitio donde
un implante con 2 dientes funciona bien. Acá pusimos 2 dientes. Ahí podemos discutir y ahí estamos, está bien que se discuta. Pero si estos dientes del lado hay que sacarlos y hacer, y no podemos regenerar acá, y el camino es tocar los caninos, ahí yo creo que hay discusión. ¿Ya? Lamentablemente estos dientes estaban desvitalizados, entonces hicimos tratamiento endodóntico. Rehabilitamos estos dientes, diente natural, implante, segmentado, no necesitamos fertilizar. ¿Ya? Unitarios, ¿ya? En este caso unas coronas de circonio, pueden ser de silicato, hay alternativas, no hay ningún problema en eso. Implantes que están segmentados, tejidos blandos que reconstruimos, acá pusimos implantes y regeneramos también con BMP. ¿Ya? BMP, pero acá una diferencia, el defecto como era más amplio y ya estaba cerrado, tuvimos que hacer un colgajo. ¿Ya? Entonces abrimos colgajo, acondicionamos la superficie ósea, vemos cómo está, si sangra, si tiene buenas posibilidades de regenerar, si no, corticotomía y acondicionamos el sitio quirúrgico. Y de luego de eso disponemos de los materiales. Acá hicimos implante inmediato porque pusimos los implantes, el implante actúa como mantenedor de espacio y tengo que regenerar entonces un volumen menor a vestibular. Es un espacio más colapsable, entonces ¿qué utilizamos? Materiales de reposición más lenta. Seno injerto mezclado con beta-fosfato. ¿Es necesario usar membrana de barrera? En estos espacios contenidos no es necesario. ¿Se agrega una membrana de barrera entonces está mal? No, porque si es una membrana de barrera reabsorbible, voy a mejorar y voy a contribuir también a mejorar el tejido blanco. ¿Ya? Acá, como les comentaba, hicimos estructuras cemento atornilladas, estructuras cementadas sobre dientes naturales. Y cuando seguimos 2 años de seguimiento, esta paciente llega y están los dientes con buenos niveles de formación, un buen tejido de soporte, con una movilidad que se correlaciona con el nivel de pérdida de soporte. ¿Esa movilidad es compatible con función? Sí. Y si esa movilidad genera algún disconfort en la paciente, tengo herramientas clásicas como es la ferrulización. Puedo ferrulizar el lateral del canino. ¿Ya? Entonces, no necesariamente un diente móvil va a ser sinónimo de tracción. Y es también algo que ya lo tenemos como más internalizado. Doy el seguimiento, como les comentaba, vemos la formación del tejido óseo estable, trabeculado. Uno, si ve esto, la luz, como le digo, nos apoya un poco, pero si uno ve trabeculado, ve un hueso que es difícil de diferenciar de un hueso nativo. Y eso es lo que ocurre con BMP, a diferencia de cuando hacíamos regeneraciones convencionales sin el agregar un osteoinductor, como en este caso. Y para terminar, porque estoy justito en la hora, les quiero compartir, mire, este artículo lo publicamos en la universidad, ¿ya? En el equipo de la Universidad de Chile hicimos esto, estamos trabajando en unos seguimientos de casos más grandes, que espero que lo tengamos de aquí a fin de año, pero este caso es un caso interesante porque resume la técnica que hemos utilizado, que hemos depurado en sitios de dientes con pérdida de tabla vestibular, ¿ya? Sitios potencialmente infectados, donde buscamos reconstruir en una cirugía, ¿ya? Tejidos duros y tejidos blandos. Este caso en particular es un sitio que regeneramos sin utilizar membranas de barrera, sin utilizar injertos de conectivo, es decir, un caso 100% regenerado. ¿Ya? En este caso en particular utilizamos esponjas de colágeno, beta-fosfato tricálcico, ¿ya? Y BMP. Ahí van a tener un QR que pueden escanear para que puedan leer este artículo. Este artículo, como digo, salió ayer, por eso lo puse así como de último. ¿Ya? Y este es como un resumen del caso. Entonces, si ustedes se fijan acá, es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Fractura vertical, un sitio no tratable, un diente vecino, que tenía una espiga metálica, gruesa, grande. Hace 15 años, 20 años probablemente hubiera dicho, acá son 2 implantes, seguro. ¿Por qué? Porque mira esa espiga, se va a romper. Y si la saco, se va a romper cuando la saque. ¿Ya? Pero si uno se entrena, la puede sacar. Si uno se entrena, puede hacer un diagnóstico estructural del diente. Si uno trabaja con un buen equipo de endodoncistas, si requiere retratamiento, se puede retratar. Entonces es un diente que en este caso lleva 3 años de función y está funcionando igual. Entonces, no sé si es la mejor opción en esos casos automáticamente asumir que un diente va a fallar. ¿Ya? Pero en el implante, ¿qué es lo que hicimos?
extracción, acondicionamiento alveolar, implante inmediato, regeneración vestibular y oclusal. ¿Por qué? Porque queremos volumen de tejido. ¿Para qué? Para compensar esta pérdida que tenemos con todo este volumen oclusal y desplazarlo. ¿Qué obtengo cuando remodelo eso y obtengo un provisional? Un volumen prácticamente equivalente o incluso puede ser superior al diente natural, que es lo que necesitan los implantes, volumen de tejido, ¿ya? Sin conectivo en este caso en particular. Vemos la evolución después con la rehabilitación y cuando controlamos 3 años después está igual o quizás mejor. Madura, como les decía, con una equivalencia a si hubiéramos hecho un injerto de conectivo, y eso yo creo que es lo más interesante porque finalmente me ahorro un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Tiempo de resolución, aquí tenemos entonces la secuencia. El día 0, ¿ya? Este fracturado, a los 18 meses tenemos nuestro control. Fíjense la tabla vestibular formada perfectamente, superior a la altura del implante, o sea, un implante que se trabaja en este caso subcrestal, pero no teníamos cresta. Nosotros posicionamos esa cresta y la posicionamos, ¿por qué? Porque tenemos el tejido blando. Él nos va a mandar hasta dónde va a formar hueso y hasta dónde vamos a tener tejido cicatrizal y hasta dónde vamos a tener tejido blando, probablemente tal. Y 36 meses después de seguimiento, sigue estando exactamente igual. ¿Ya? Entonces, interesante este artículo, como les digo, si lo quieren descargar, ahí está URL para que lo puedan ver, salió ayer. Y es interesante porque, como les digo, muestra la secuencia, paso a paso, con gráfico, con esquema, así que yo creo que va a ser de utilidad. Entonces, si podemos sacar 4 conclusiones, ¿ya? 4 conclusiones. Primero, preservar, pero no solamente hacer preservaciones de alveolo, preservemos dientes, preservemos tejidos y mantengamos. Mantención, nos hemos dado cuenta también, y en la universidad también tenemos un programa de mantención justamente porque es importante que los estudiantes vean qué pasa en el tiempo. El gran problema que teníamos en la universidad es que cuando uno se formaba, uno veía los éxitos hasta los 3 años y después, listo. Pero cuando uno empieza a ver cómo los pacientes vuelven, también uno empieza a tener cierto respeto a los implantes y no es tan ligero el tema. Entonces, la mantención en dientes naturales y en implantes es fundamental a largo plazo para poder tener buenos resultados. La BMP2 es el osteoinductor de referencia, es decir, es la mejor herramienta osteoinductora disponible que tenemos, ¿ya? Y como les comentaba, la BMP es una proteína, si ustedes se fijan, es un líquido, cuando está reconstituida, que no tiene propiedades mecánicas. Entonces, el carrier, o los carriers, el andamiaje que construyamos, es tanto o más importante que la proteína. Por eso tenemos que empezar a entender los biomateriales que ocupamos, para poder elegirlos y ordenarlos, ¿ya? Y otro elemento importante es que sin membrana con biología, es decir, yo puedo regenerar un sitio con prescindencia de una membrana de barrera, que no quiere decir que no ocupe, porque otra cosa es utilizar membranas de barrera, pero como mantenedores de espacio, no como efecto barrera. Y repito entonces, si tengo un espacio que es contenible, que puedo sostener con las características de los biomateriales, entonces puedo prescindir de membrana de barrera. Y eso es bastante útil porque simplifica los procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Y disminuye también las morbilidades sociales en general y las complicaciones. Que se ponga la membrana, ustedes vieron, eso queda expuesto. Lo protejo, eso sí. Es como lo dejo ahí. Si eso lo dejo sin proteger, a la primera enjuagada, el paciente que no se va a enjuagar, se sale. ¿Ya? Entonces, estas serían, como les comentaba, como 4 conclusiones que podríamos hacer de lo que conversamos el día de hoy. ¿Ya? Estoy justito en la hora.